Agradeciendo la presencia de todos ustedes, se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, con lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum a la sesión. Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Magistrada Maleticia Montoya Gastelo. Presente. Se reporta, magistrada presidenta, que se encuentran presentes las 5 magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Certifico en tanto que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiendo especificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Con el permiso de la presidencia, informo al pleno que el día de hoy se dará cuenta de un proyecto de resolución respecto a un expediente incidental formado con motivo para decidir la pretensión de recuento de votos. Así también se analizará el proyecto de resolución en juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, cuyas claves de identificación, nombres de promoventes y autoridades responsables fueron detalladas en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del expediente incidental PSI 09/2016, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que pido al secretario de Fin y Cuenta, Jorge Daniel Calderón Sánchez, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución que pone en su consideración la magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo, relativo al expediente incidental de clave TESIN 09-2016, mismo que es relativo al expediente principal TESIN 15, 16, 17 y 18-2016 INC acumulados. Expediente incidental que surge a causa de la solicitud de recuento total de votos de la elección del presidente municipal, síndico procurador y regidores del municipio de Mazatlán, Sinaloa, hecha por el candidato independiente Francisco Javier Cervantes López, y de la solicitud de recuento parcial de votos interpuesta por el Partido Acción Nacional, correspondiente a 4 casillas de la elección antes mencionada. Dichas solicitudes de recuento se realizaron en los escritos de demanda de sus respectivos recursos de inconformidad allegados a este tribunal el día 18 de junio del presente año, en contra del cómputo municipal de la elección del presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría, señalando como autoridad responsable al Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, Sinaloa. Este tribunal, con fundamento en el artículo 104 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, hizo del conocimiento público la apertura del expediente incidental materia de la presente propuesta, al cual comparecieron a expresar lo que a su derecho conviniera los representantes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. En la solicitud de recuento total de votos hecha por el candidato independiente, ciudadano Francisco Javier Cervantes López, el candidato argumenta un indebido conteo de los sufragios que se emitieron a su favor, toda vez que la nomenclatura usada en las actas de recuento no contenían los nombres de los candidatos independientes, sino que únicamente contenían la leyenda de candidato independiente en 3 ocasiones, una para cada candidato independiente que participaba en la contienda electoral, lo que a su juicio confundió a los funcionarios en el llenado de las actas de cómputo municipal y contabilizaron de manera equívoca los votos. De acuerdo a lo anterior, aduce el solicitante que no existe certeza jurídica de que el cómputo final contenga los números de votos reales, y al no haber certeza en la votación municipal, considera que el número asignado a su candidatura es inferior al que le corresponde. Además, manifiesta que de realizarse el recuento de votos solicitado, alcanzará el 3% de la votación total municipal, con lo que podrá acceder a una regiduría por el principio de representación proporcional.
Por su parte, la solicitud hecha por el Partido Acción Nacional consiste en una solicitud de recuento parcial de votos, en la cual pide que este tribunal realice el recuento de los votos correspondientes a las casillas 2607 contigua 1, 2613 contigua 1, 2705 básica y 2966 básica, en razón de que existen en cada una de dichas casillas dos actas de escrutinio y cómputo levantadas en el grupo de recuento de la elección en comento, y que cada una de ellas señala distinta hora de elaboración y resultados diferentes que distan mucho de los asentados en las actas primigenias levantadas el día de la jornada electoral. En el proyecto se realiza un estudio respecto de la figura del recuento jurisdiccional de votos, del que se arriba a las siguientes conclusiones. 1. Como toda figura prevista en la legislación electoral, el recuento jurisdiccional debe operar a través de los principios que rigen la materia, previstos en la Carta Magna, en los tratados internacionales y en la legislación aplicable. Existe un principio en el sistema electoral mexicano denominado ciudadanización de las instituciones y sus órganos encargados de la organización de las elecciones, que establece que quienes conformen desde el más alto rango de dirección hasta el funcionario de casilla de menor rango en la organización de una elección deberán ser ciudadanos ajenos al gobierno y a las fuerzas políticas. Lo anterior con la finalidad de operar a través de la imparcialidad, por lo que, para esta ponencia, dicho principio se encuentra estrechamente relacionado con la certeza de los resultados de las votaciones. Número 3. De acuerdo a la legislación electoral, existen diversos tipos de recuentos de votos. Los menciono: recuento administrativo parcial, recuento administrativo total, recuento jurisdiccional parcial y recuento jurisdiccional total, cada uno con sus reglas específicas de procedencia. Número 4. En lo respectivo al recuento jurisdiccional de votos se señala que es una facultad subsidiaria y complementaria a la facultad de llevar a cabo un recuento por parte de la autoridad administrativa encargada de realizar los cómputos de las elecciones. Número 5. Que la procedencia del recuento jurisdiccional de votos deriva de la no realización del recuento de votos por parte de la autoridad administrativa cuando se encuentren los supuestos de ley para realizarlo, o de haber sido realizado, existe una razón fundada para considerar que subsisten irregularidades en el mismo. En el proyecto, la ponencia primero analizó la solicitud del recuento hecha por el candidato independiente, ya que al ser una solicitud de recuento total y de resultar procedente, incluiría las casillas por las cuales el Partido Acción Nacional solicitó recuento. Del estudio de la solicitud hecha por el candidato independiente, Francisco Javier Cervantes López, la ponencia advierte lo siguiente. Número 1. La pretensión del solicitante es que se realice un recuento jurisdiccional total de la elección municipal, basando su causa de pedir en el supuesto hipotético de que, de realizarse dicho recuento, el candidato independiente alcanzará el 3% de la votación total municipal, obteniendo el derecho a acceder a una regiduría por el principio de representación proporcional. 2. En el presente caso, ya se realizó un recuento total de votos por el Consejo Municipal Electoral en Mazatlán, Sinaloa. 3. Para esta ponencia, el artículo 102, fracción 2, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, a través de la cual el candidato independiente fundamenta su solicitud, dicho precepto legal contempla dos tipos de recuento en sede jurisdiccional, uno parcial y uno total en casos excepcionales. Para ambos supuestos, la ley exige que se haya realizado un recuento parcial o total en sede administrativa y que existan razones fundadas para considerar que la autoridad responsable incurrió en error, dolo o mala fe durante el procedimiento de recuento de las casillas correspondientes que afectan los principios de legalidad y certeza del voto. 4. El planteamiento del promovente consiste en un agravio vago, genérico e impreciso, pues se limita a señalar una supuesta particularidad de la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo. Sin embargo, de acuerdo a la ley, recae en el solicitante la carga de probar la existencia de razones fundadas para considerar que la autoridad responsable incurrió en error, dolo o mala fe a la hora de realizar el recuento en sede administrativa. El candidato independiente, en su solicitud, tenía la obligación de especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales a su dicho la autoridad responsable incurrió en los supuestos antes mencionados, limitándose solamente a mencionar que la nomenclatura utilizada en las actas de recuento sirvió para confundir a los funcionarios a la hora de capturar los votos correspondientes a los candidatos independientes. 5. Ante la ausencia de elementos que lleven a crear convicción en este juzgador de que la actuación de la autoridad administrativa al llevar a cabo el recuento en sede administrativa conculcó los principios de legalidad y certeza del voto, es que resulta improcedente su solicitud. Lo anterior es así, puesto que la falta de nomenclatura en las actas por sí misma no puede causar falta de certeza en la votación, pues de conformidad con el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral de clave INE
CG 950-2015, numeral 4, apartado C1, referente a la documentación electoral que señala que los nombres de los candidatos independientes se anotarán en las actas individuales de recuento de acuerdo al orden de su registro, por lo que, aun cuando las actas no establecieran la nomenclatura de cada uno de los candidatos independientes, esto no podría traducirse en falta de certeza respecto a los resultados anotados en las listas. Máxime que, de acuerdo con los mecanismos de recuento en los grupos de trabajo, se establece que en cada grupo de trabajo deberán estar presentes los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, quienes tendrán la facultad de verificar la certeza de los registros y, de ser necesario, hacer las correcciones procedentes de manera inmediata. 6. Respecto de la falta de certeza a causa del formato de actas utilizado por el Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, Sinaloa, aducida por el solicitante del proyecto, señala que la apertura de paquetes no es el proyecto señala que la apertura de paquetes no es la única forma de obtener certeza de los votos emitidos en las urnas por el electorado, ya que pueden existir otros elementos que de manera concatenada puedan generar dicha certeza. 7. Para esta ponencia, uno de los elementos mencionados anteriormente es el denominado cuaderno de trabajo, resultados de cómputo municipal, municipio de Mazatlán, elección presidente municipal, síndico, procurador y regidores, el cual fue elaborado por la autoridad responsable con el objeto de capturar todos los votos obtenidos por todas las fuerzas políticas en todas las casillas instaladas de la elección en cuestión. Por consiguiente, al encontrarse esta ponencia con una herramienta la cual sirvió para la captura de los votos contenidos en las actas de las cuales el solicitante señala como viciadas por errores en su formato de llenado, considera que dicho elemento se encuentra en posibilidades de generar certeza en los resultados de los votos, ya que el hecho de que en dicho documento se encuentren debidamente especificados los votos obtenidos en cada una de las casillas por cada una de las fuerzas políticas de la elección de presidente municipal, síndico, procurador y regidores del municipio de Mazatlán, Sinaloa, provee de un medio idóneo para conocer con certeza cuántos votos le corresponden al solicitante en cada una de las casillas de la elección. 8. En el proyecto se concluye que los planteamientos del solicitante son vagos y genéricos. El candidato independiente no señaló individual y específicamente las irregularidades existentes en las actas de las casillas de las cuales pretendía que otorgara un recuento jurisdiccional, que la motivación de la solicitud de recuento jurisdiccional no puede basarse en la posibilidad de alcanzar un porcentaje mínimo de la votación total emitida para alcanzar un puesto de elección popular, por lo que se propone tener como improcedente la solicitud de recuento jurisdiccional total de votos hecha por Francisco Javier Cervantes López. Por otra parte, del análisis de la solicitud de recuento jurisdiccional parcial de votos hecha por el Partido Acción Nacional, se advierte que se pide el recuento de votos de 4 casillas de las 695 instaladas con motivo de la elección en cuestión el día de la jornada electoral en Mazatlán, Sinaloa. Al respecto, la ponencia advierte lo siguiente. El Partido Acción Nacional fundamenta su solicitud en la fracción segunda del artículo 102 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa. Asimismo, motiva su solicitud ya que, a su dicho, la responsable vulneró el principio de legalidad al incurrir en error a través de la elaboración de 2 actas de recuento distintas, es decir, actas con datos de votación capturados distintos y horas de elaboración distintas respecto de las siguientes 4 casillas: 2607 contigua 1, 2613 contigua 1, 2705 básica y 2966 básica, de la elección de presidente municipal, síndico, procurador y regidores de Mazatlán, Sinaloa. Al respecto, es preciso mencionar que respecto a la casilla 2607 contigua 1 no existe una duplicidad de actas, ya que en las constancias allegadas al expediente principal solo existe un acta referente a dicha casilla. La ponencia realizó un análisis comparativo respecto a los elementos contenidos en las actas duplicadas de cada una de las casillas restantes con distintas constancias que obran en el expediente, como son: 1. El cuaderno de trabajo. 2. La lista nominal de electores utilizadas por las mesas de casilla. 3. El actas de escrutinio y cómputo levantadas en la casilla el día de la jornada electoral. 4. Grupos de trabajo facultados por el Consejo Municipal para llevar a cabo el recuento de cada casilla. Ello con la finalidad de obtener certeza respecto de los datos capturados en las mismas, a fin de obtener certeza del acta de escrutinio que refleja lo acontecido el día de la jornada electoral. Es preciso mencionar que, si bien es cierto, existen 2 actas en este caso, ello no genera una falta de certeza respecto a los votos emitidos por el electorado en las casillas 2613 contigua 1, 2705 básica y 2966 básica, ya que de la vinculación de los elementos coincidentes se genera convicción para ese tribunal
de que las actas que generan certeza fueron contabilizadas por considerarse válida la votación en ellas contenido, por lo que al no haberse acreditado la razón fundada para estimar que el Consejo Municipal, al llevar a cabo el recuento de estas casillas, incurrió en error, dolo o mala fe que llevan a conculcar el principio de legalidad y certeza del voto, de acuerdo al 102, fracción 2 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, esta ponencia propone declarar improcedente la solicitud de ordenar el recuento jurisdiccional parcial de los votos correspondientes a las casillas 2613 contigua 1, 2705 básicas, 2966 básicas y 2607 contigua 1, hecha por el Partido de Acción Nacional. Es la cuenta, señoras magistradas y señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Sí, magistrada Campos. Sí. Con el permiso de la presidencia y de mi compañera magistrada y magistrados, brevemente para manifestar mi intención de voto para en su momento que se someta a consideración de la votación final, referirme que estaré a favor en los términos en el que la ponencia somete a consideración el proyecto de incidente, por las razones siguientes. Por lo que respecta al candidato independiente, comparto lo que se desarrolla por parte de la ponencia en términos generales, que lo que viene manifestando y solicitando el candidato independiente es un recuento total de la votación, y partimos de la premisa que lo que establece el artículo 102 en su fracción segunda es que el incidentista debe de manifestar una duda fundada en el cual el error dolo se vea reflejado en el principio de legalidad y de certeza. A juicio de la voz, como lo sostiene la ponencia, comparto la argumentación que no se actualiza el supuesto de la fracción al quedar evidente que no señala precisamente cómo se violenta el principio de legalidad y de certeza al generalizar la conducta que se desarrolló el día del recuento en sede administrativa por el Consejo Municipal. El hecho de que el formato de recuento del acta contenga simplemente la nomenclatura de candidato independiente en 3 ocasiones consecutivas lo viene a subsanar lo que viene en el lineamiento que para ese efecto se desarrolló y se aprobó previamente para el desarrollo de un recuento total en sede administrativa, el cual fue el que se desarrolló. En términos generales, a juicio de la voz, no se actualizan los supuestos bajo los cuales el candidato independiente viene a someter a consideración de esta plenaria en un recuento total de lo que ya fue recontado en sede administrativa. Y por lo que corresponde al incidentista del Partido de Acción Nacional, en donde viene solicitando un recuento parcial de las 4 casillas que se precisan en la cuenta, de igual forma comparto los argumentos que viene sometiendo a consideración la ponencia, en el sentido de que la presunción de una duplicidad de actas también no se ve reflejado en que se violente el principio de certeza, el cual tutela y el cual estamos obligados a analizar a la luz de la manipulación de las 6 probanzas que se analizan para llegar a la convicción de que es improcedente el recuento que solicitan ambas partes. Es cuanto por el momento. Gracias. Gracias, magistrado Campos. Sí, magistrado Medina, tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso, magistradas y magistrados. En principio voy a tratar de hablar respecto precisamente a lo que el proyecto propone en relación tanto al candidato independiente como la solicitud expresa del Partido de Acción Nacional
para efectos del recuento de votos en Mazatlán. El proyecto propone y establece que el candidato independiente, su causa de pedir se sustenta en alcanzar el 3% de la votación para obtener una regiduría de representación proporcional. También señala que el incidentista realiza meras manifestaciones vagas y genéricas. También señala que tiene la carga de la prueba para acreditar el error, dolo o mala fe durante el procedimiento de recuento de votos realizado por el Consejo Municipal de Mazatlán. También se establece que no se configuró ningún supuesto que trajera como consecuencia la violación del principio de legalidad y certeza. Y por último dice que debe preservarse la votación emitida por la ciudadanía en base a la jurisprudencia, principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados y su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. Respecto al Partido Acción Nacional, señala que la sola existencia de dos actas de recuento no necesariamente genera un error o bien implica dolo o mala fe en el actuar de la autoridad electoral al realizar el recuento administrativo, ya que señala también el proyecto tendría que quedar plenamente acreditada la transmisión a los principios de legalidad y de certeza. En términos generales, esto es lo que el proyecto establece para detectar de improcedentes los recuentos solicitados por los incidentistas. Respecto al candidato independiente, considero que sí se establece una causa de pedir distinta a la que está resolviendo el incidentista en este pleno. El proyecto propone tergiversar de alguna forma la causa de pedir. Explico por qué. El candidato independiente señala y solicita el recuento a virtud de que existe una confusión, es decir, en las actas la nomenclatura no es clara al señalar de cómo se otorgó la votación al momento de aceptar los datos en la misma. Por sí sola, eso, desde mi punto de vista, trastoca el principio de certeza, en virtud de que no se tiene la claridad hacia dónde se fueron esos votos, en donde no se está señalando precisamente al candidato independiente. Respecto al Partido Acción Nacional, también se señala que el hecho de existir dos actas por per se no es un elemento que sea suficiente para ordenar el recuento. Sin embargo, tener dos actas de recuento por sí solo genera dudas de cuál de las dos es válida. Entonces, bajo esas premisas, yo considero que debe proceder el recuento parcial y no total, precisar nada más en la parte correspondiente de ambos incidentistas. Y explico en el desarrollo de un voto particular que se incorpore a lo que es el proyecto, en virtud de que pues no comparto el sentido del fallo por las razones que les expreso. Yo considero que al tener un margen tan estrecho, en una diferencia de 65 votos, en una elección compleja, considero que sí debemos de buscar como órgano jurisdiccional la certeza en cada una de las actuaciones que estemos desarrollando. Es a partir de ello que yo considero que al estar precisadas las causas de pedir de los incidentistas, precisando que para el candidato independiente únicamente estaría a favor de un recuento parcial, no en total, privilegiando la certeza precisamente respecto de las irregularidades detectadas en algunas de las actas sujetas a análisis. Ahora, con esto yo considero que sí debemos nosotros como órgano jurisdiccional debimos de haber aperturar, ordenar precisamente ese recuento parcial.
para efectos de buscar la certeza en una elección tan estrecha. Es cuanto, compañeros magistrados. Gracias, magistrado. ¿Tenía alguna? Sí, magistrado Verónica, adelante. Gracias. Iniciaría señalando que en su oportunidad lo reiteraré la votación o el sentido de mi votación, pero para efecto de exponer las consideraciones, preciso que votaría en el sentido del proyecto respecto a la improcedencia, tanto de la improcedencia de la solicitud total del recuento de votos solicitado por el candidato independiente Francisco Javier Cervantes López, como la solicitud de recuento parcial solicitada por el representante del Partido Acción Nacional. Sin embargo, despegándome del proyecto, en lo que respecta a la solicitud del recuento del independiente, preciso que haría voto concurrente. En ese sentido, este sentido lo sustento en lo siguiente. Considero que en la demanda del independiente, el proyecto, como se ha mencionado, el proyecto de resolución que se nos pone a nuestra consideración argumenta la no procedencia de la solicitud de recuento total formulada por el candidato independiente, derivado que a juicio de la ponencia, sus argumentos son vagos, genéricos, son amplios. Los entendería deficiencia. Entendería que el proyecto señala deficiencia en la manifestación de los agravios. A juicio de la voz, considero que sí existe la causa de pedir del candidato independiente. Sí existe la causa de pedir. El candidato independiente dice de manera reiterada que viene quejándose de manera reiterada de que al no haberse identificado en las actas de recuento o en las nuevas actas de escrutinio y cómputo, como las denominó la autoridad administrativa, en el apartado que correspondía a los candidatos independientes, el nombre de cada uno de ellos, Aarón Flores, Francisco Javier Cervantes, Alma Barraza, al no haberse identificado, generó, dice el independiente, un error en la distribución de los votos. Preciso, el candidato independiente señala, esa falta de identificación en el formato generó un error al momento de la distribución de los votos y consecuentemente me genera que probablemente se hayan contabilizado de manera incorrecta. Ofrece como pruebas el candidato independiente todas y cada una de las actas de escrutinio de esa sesión. Entonces, a juicio de la suscrita, hay una causa de pedir aquí. Y esa causa de pedir, dice, la sustenta en la posibilidad de que él considera de poder llegar al umbral, al porcentaje requerido para que este tribunal eventualmente le asignara regidurías por representación profesional. En ese sentido, considero con esas expresiones que existe un agravio deficiente, quizás deficiente, pero también sabemos que tendríamos la figura de la suplencia de la queja a favor del candidato independiente. Sin embargo, también
se ha revisado en ese contexto, entendiendo el agravio que señala Independiente, de una revisión que se ha realizado de todas las 695 actas de escrutinio y cómputo, se pueden advertir efectivamente que el formato en sí no tenía el nombre, el formato en sí no tenía el nombre de cada uno de los candidatos. Sin embargo, de ese universo, en un análisis que se haga de ese tribunal de las 695 actas, podemos llegar a concluir que de ese universo tenemos un alto porcentaje de actas que la autoridad administrativa identificó al momento del llenado del acta de recuento, identificó de manera manuscrita el nombre completo del candidato independiente, de cada uno de los tres. También tenemos otros universos de actas donde la autoridad administrativa identificó a dos de los candidatos. Tenemos otro universo de actas donde la autoridad administrativa identificó en el acta de recuento con la inicial del nombre del candidato. Esos elementos donde tenemos y adminiculados con los datos que se vaciaron en el cuaderno de trabajo, este tribunal pudiera llegar a la conclusión de que si bien originalmente el formato tenía ese error o esa deficiencia, la autoridad administrativa los estuvo superando en este sentido. No omito mencionar, como lo especificaré en el voto concurrente que en su momento presentaré, existen algunas actas, efectivamente, que hay un universo grande de actas que no tienen especificado ninguno de los nombres, ni no tienen ni el nombre completo, ni la inicial, ni el eslogan, ni el logo, cómo la autoridad los estuvo identificando de distintas maneras. Sin embargo, fueron recepcionadas, es coincidente el acta a la forma como fueron registradas en el cuaderno de trabajo. En ese sentido, ese umbral mayoritariamente se superaría. En el voto concurrente que haré, se hace este ejercicio. Este ejercicio en el que, en esencia, reitero, sostengo, si existe la causa del pedir del candidato independiente. El formato del acta de recuento, en la mayoría, erróneamente, no especificaba los nombres de los candidatos en su mayoría. Sin embargo, la autoridad administrativa superó de distintas formas ese error del formato a juicio de la ley. En ese sentido, ese error del formato y aplicando el principio y la jurisprudencia que conocemos, que se ha mencionado aquí, de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, y en ejercicio y en cumplimiento a ese principio, la autoridad administrativa realizó una serie de ejercicios se analiza la voz. Al analizar las 695 actas, advierte que la autoridad administrativa superó ese error. Esa sería mi postura. De ello, que lo que refiere al sentido del proyecto, cuando propone
improcedencia respecto a la solicitud de recuento total del candidato independiente, iría en voto concurrente. En cuanto a la propuesta del proyecto de declarar improcedente la solicitud de recuento parcial promovida por el Partido Acción Nacional, iría a favor del proyecto por las consideraciones que ahí se señalan. Coincido con el proyecto que si bien existen dos actas, también existen otros elementos, como la misma jurisprudencia lo señala. Existen otros elementos en el propio expediente, en la que utilizó la propia autoridad administrativa, para llegar a la conclusión, como se señaló en la cuenta, de que cuál es el acta válida. Es cuanto, presidente. Gracias, maestra García. ¿Alguna otra intervención? El proyecto que propongo a su consideración consiste en la resolución incidental 9 del 2016, que corresponde al expediente principal 15, 16 y 17 y 18 acumulados, cuya vía incidental fue decretada en virtud de la solicitud de recuento total de votos que realizó el candidato independiente Francisco Javier Cervantes López, así como la solicitud de recuento parcial realizada por el Partido Acción Nacional, ambas referentes a la elección de presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa. Como ya precisó en la cuenta el secretario de Estudio y Cuenta, el proyecto propone la improcedencia de ambas solicitudes. En primer lugar, la solicitud realizada por el candidato independiente para recuento total de votos es desestimada en virtud de que para esta ponencia la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y participación ciudadana para el Estado de Sinaloa dispone particularmente en su artículo 102 los supuestos de procedencia del recuento jurisdiccional, el cual debe ser interpretado a la luz de los principios rectores de la materia electoral como un recurso de naturaleza extraordinaria y excepcional, porque al haberse realizado un recuento administrativo, luego entonces debe agotarse únicamente si el solicitante acredita la actualización de uno de los supuestos que para el caso la ley contempla. En el caso Mazatlán, el planteamiento del candidato independiente consiste en un agravio genérico, vago e impreciso, pues únicamente señala que las nomenclaturas de la totalidad de las actas de escrutinio no contenían los nombres de los candidatos independientes, lo cual, a juicio de la ponencia, no se traduce en razones fundadas para considerar que el Consejo Municipal incurrió en error, dolo o mala fe durante el procedimiento de recuento administrativo, ya que de acuerdo a los lineamientos bajo los cuales se llevaron a cabo las actuaciones de la autoridad electoral, los nombres de los candidatos independientes se anotaron en las actas de recuento de acuerdo al orden de registro. Por otra parte, la solicitud del recuento jurisdiccional parcial de 4 casillas realizadas por el Partido Acción Nacional, particularmente por considerar que las actas de recuento correspondientes a las mismas se encontraban duplicadas. Su solicitud es desestimada en uno de los casos porque de auto del expediente no se advierte la existencia de diversa acta de recuento, por lo que contrario a lo expuesto por el partido no se encontraba duplicado, mientras que en los otros 3 casos, efectuado un ejercicio de concatenación de diversos medios probatorios, encontramos que existen elementos para determinar cuál de las actas es la que fue contabilizada por la autoridad electoral administrativa, tal como se leía en la cuenta, lo que generó certeza en la ponencia de que no fueron violentados ninguno de los principios que aducía el promovente. Es así como, de no haber más participación por parte de mis pares, solicito a la Secretaría General tenga a bien tomar el sentido de la votación.
Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto con voto concurrente respecto a la solicitud planteada por el candidato independiente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. En contra del proyecto y haré llegar mi voto particular. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. A favor del proyecto. Magistrada Marisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Leticia Montoya Gastelo. Es mi proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por mayoría de votos el proyecto de resolución del expediente incidental de SIN 09/2016 ha sido aprobado. En consecuencia, el expediente incidental del SIN 09/2016 se resuelve. Primero, es improcedente la solicitud de recuento total de votos realizada por el candidato independiente Francisco Javier Cervantes López en la elección de presidente municipal, síndico procurador y regidores del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, de conformidad con el considerando cuarto de la presente sentencia. Segundo, resulta improcedente la solicitud de recuento parcial de votos realizada por el Partido Acción Nacional relativa a las casillas 2607 contigua 1, 2613 contigua 1, 2705 básica y 2966 básica de la elección de presidente municipal, síndico procurador y regidores del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, de conformidad con el considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, notifíquese en los términos de ley. Pasamos así al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano de SIN 38/2016 JDP. Expediente que fue tomado a la ponencia del magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, por lo que solicito al magistrado Diego Medina que, ya sea personalmente o a través de alguno de sus proyectistas adscritos a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Le solicito a la secretaria de Estudio y Cuentas, licenciada Alicia Yamel Ábalos Bañuelos, de cuenta del proyecto, por favor. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN 38/2016 JDP, que pone en su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, promovido por Rogelio Camargo Gutiérrez por su propio derecho, en contra de la asignación de regidores de mayoría relativa en el municipio de Angostura, Sinaloa, realizada por el Consejo Municipal Electoral de Angostura en el proceso electoral de 2015-2016. La ponencia propone desechar el juicio ciudadano, ya que el actor carece de interés jurídico, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 42, fracción cuarta de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa. En efecto, resulta evidente la improcedencia del presente juicio, en virtud de que en los términos de lo resuelto por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en el acuerdo IEES-CG081-16 de fecha 13 de mayo del presente año, se sustituyó al hoy actor como candidato a regidor propietario por el sistema de mayoría relativa en la posición número 5 en el municipio de Angostura, Sinaloa, de la planilla registrada por la candidatura en común formada por los partidos políticos Sinaloense y Movimiento Ciudadano, resaltando que el acuerdo en mención no fue impugnado y por ende quedó firme. Aunado a lo anterior, el mismo autor acepta que renunció como candidato a regidor de mayoría relativa postulado por dicha candidatura común. En tal orden de ideas, no es factible que cualquier determinación que aquí se tomara pudiera beneficiarle, ya que en nada afectaría en su esfera jurídica de derechos, pues en el momento de asignarse las regidurías en el municipio de Angostura, el hoy actor no contaba con la calidad de candidato, lo que conlleva a concluir que en el caso de estudio no existe ninguna violación a algún derecho sustancial del actor. En consecuencia, la ponencia propone desechar de plano la demanda. Es la cuenta. Gracias, señora secretaria. Queda a consideración del Pleno. ¿Alguna intervención? Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría General tome el sentido de la votación. Con el permiso del Pleno,
A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Es mi proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Con el proyecto. Magistrada Marisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. A favor del proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto ha sido aprobado. En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano PSIN 38/2016, portada P, se resuelve. Primero, se desecha de plano la demanda por lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo, notifíquese en los términos de ley. Habiéndose agotado así los puntos del orden del día para los cuales fuimos convocados en el día de hoy, se clausura esta sesión siendo las 14 horas con 54 minutos del día 30 de septiembre del 2016. Espanto, buenas tardes.